Muy buenos días, amados hermanos. Tomen asiento, que el Señor les bendiga. Y continuamos con nuestro segundo tema acerca de la familia, ¿no? Dios ha dispuesto así que durante este ayuno haya 4 temas y se tenga que hablar sobre la familia, que es algo que Dios ha establecido y la familia es importante para Él, ¿no? Es a través de la familia en donde nosotros podemos llevar el mensaje de salvación a aquellas familias que aún todavía no le conocen a Dios, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Comenzando por nuestra vida, a los principios que Dios ha establecido. Entonces, si nosotros estamos tratando la familia que está sobre ataque, quiere decir de que si nuestra familia es atacada, es porque ninguno de los que forman parte de la familia, ya sea el esposo, la esposa y los hijos, están cumpliendo los principios que Dios ha establecido, que cada miembro de la familia, ya sea como esposo, ya sea como esposa, ya sea como padres o ya sea como hijos, están cumpliendo esa función que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué busca el enemigo? Una puertita abierta, aunque sea chiquitita, ¿no? Y por ahí va empujándole más esa puerta, va empujándole más, y no solamente viene el enemigo, él solo, sino trae pues a sus compinches. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ¿no? ¿Por qué no funciona mi hogar? ¿Por qué no tengo esa buena relación con mi esposa? O esposa, eso va sucediendo después que nos casamos, ¿no? Como que nos vamos distanciando, es porque, como vamos a ver acá en lo que vamos a ir meditando, Satanás es muy astuto y sabe por dónde él tiene que entrar y aprovecha esa entrada y nosotros no nos damos cuenta y ahí pues, ¿no? Primero comienza con nosotros personalmente. Yo siempre digo, dependiendo del temperamento que nosotros tengamos, él se aprovecha de eso, porque imagínense los coléricos, ¿no? Nos agarra pues, hablo en este caso de la mujer, en este momento, ¿no? Que somos coléricas y nos tocó casarnos con un flemático, ¿no? Y ellos hay que moverlo, pues, ¿no? Entonces, resultamos las coléricas tomando el control, ¿no? Del hogar y terminamos pues tomando el control también del esposo, ¿no? Porque no hace tampoco él nada, ¿no? Por estar en paz, mejor no dice nada, ¿no? Y eso se convierte en un hogar desordenado. Y en ese desorden entra el enemigo a tallar, pues, y nosotros queremos encontrar una razón, ¿no? Pero no lo encontramos, ¿ya? Entonces, comencemos. Voy a hacer el cambio de estos lentes a estos lentes de acá, para ver mejor. Ya la pastora Margot en el primer tema ha dado los principios, ¿no? Por los cuales uno tiene que conducirse, y ahora vamos a ver cómo es que ataca el enemigo, ¿no? Y todo tiene su inicio en el huerto del Edén, por la desobediencia del hombre, como les había dicho, ¿no? Lo que vivimos hoy en día es consecuencia de la desobediencia del hombre. Entonces, contra eso nosotros tenemos que luchar en nuestro diario vivir. Pero tenemos las armas, cómo poderlo hacer, no estamos desarmados. Tenemos las armas, cómo lidiar en nuestro diario vivir, ya sea como esposo, como esposa o como hijos. Pero a veces también, como les digo, dejamos que nuestro temperamento tome el control. En nuestro temperamento, para que ustedes puedan entender, tenemos cosas buenas y cosas malas.
Entonces, más dejamos que salgan las malas, ¿no? Y no oramos al Señor para que tome el control, ¿no?, de las cosas malas y solamente prevalezcan las buenas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, pues, y eso tiene que ver mucho con nuestro carácter, ¿no? ¿Cómo somos, por ejemplo, los sanguíneos o las sanguíneas, ¿no? ¿No? Que se haga lo que yo quiero. Los que son decía los coléricos, las sanguíneas son locas, ¿no? Y a lo loco, pero después se dan cuenta de que no estuvieron bien. Los melancólicos, los flemáticos, que por ahí ven, pero cada uno tiene su fortaleza y su debilidad. Mejor me callo, no digo nada, y entonces ahí vienen los problemas. Tiene mucho que ver con nuestro carácter, ¿no? Y vamos a ver en qué se centra el ataque maligno, ¿no? Siempre se va a centrar en las personas que nosotros amamos mucho, ¿no? ¿A quiénes amamos nosotros los padres? A nuestros hijos, ¿no? ¿A quién ama el esposo? A la esposa. Entonces se centra en tu esposa, en lo que más amas, ¿no? Y si las esposas aman a sus esposos, en ellos se centran, ¿no? Entonces, si decimos que en todo lo que amamos, en tu hogar, por ejemplo, ¿no?, está tu esposo, tu esposa, tus hijos, y también tienes animalitos, ¿no? También sobre ellos el enemigo es, como vamos a ver más adelante, es más astuto que todos los animales, y también se mete con el perrito, con el gatito, con lo que tú amas, pero de manera muy especial a los padres con nuestros hijos, como vamos a ir viendo nosotros en la palabra de Dios. Entonces, de manera muy especial lo hace con nuestra descendencia, ¿ya? En Apocalipsis 12 del 4 al 5, esta es una profecía cumplida, ¿no? Y tiene que ver con Jesús. No, Satanás se atrevió a meterse con Jesús, ¿no? Dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estuvo a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro al dragón. Si Satanás se atrevió, ¿no?, se atrevió a querer matar a Jesús, ¿cuánto más no lo hará con nuestros hijos, ¿no? Satanás es un atrevido, y él no dice, con ellos no me voy a meter. Él con todo se mete. Si lo hizo con Jesús, entonces también lo va a hacer con nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando los 3 magos vinieron y decían que buscaban al Mesías para adorarle, ¿no? ¿Y qué hace el faraón? Se entera y lo que hace es que haya una masacre de niños, ¿no? A que todo varón lo matasen, buscando que dentro de esos estaría Jesús. Pero Dios lo guardó, Dios lo protegió. Entonces también vemos otro ejemplo, ¿no? En Éxodo 1 del 15 al 16, donde también ahí el faraón hace, o este rey hace una masacre de niños varones. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón, no? Porque si retrocedemos en el libro de Éxodo, ahí dice pues que este rey
se había fijado que el pueblo de Israel, que estaba en el pueblo en Egipto y estaba esclavo, ellos se multiplicaban, dice, y nacían fuertes. Entonces él dice, este rey dice, ¿no? Hagamos algo, planeemos algo para ver qué cosa hacemos con estos hombres del pueblo de Israel, porque están fuertes y se multiplican, ¿no? Entonces lo primero que hace es que los hagan trabajar más de lo que ellos trabajaban, que los hostiguen, que los cansen, ¿no? Tal vez así ellos ya no se multipliquen, pero dice la palabra de Dios que ellos se multiplicaban y se multiplicaban. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué decisión toma esto? No está funcionando la primera estrategia. Ahora hagamos de que ellos, o sea, da un decreto, da una orden, ¿no? De que llama a las parteras hebreas y les dice de que todo varón, cuando ustedes asistan al parto, todo varón, ustedes lo tienen que matar. Y de ahí, de eso surge Moisés, pues, ¿no? De que su mamá solo lo pudo tener 3 meses, después de 3 meses, y ya lo tuvo que soltar ahí, lo puso sobre las aguas y total eso conducía al palacio, ¿no? Y la hija del rey lo encuentra y lo adopta como su hijo. De esa manera, Dios protegió lo que Satanás quiso hacer, en este caso, con Moisés. Entonces, ¿qué entendemos de esto, no? De que la mujer, ¿no? Da vida, trae vida en su vientre, y uno, como en el caso de María, nació Jesús, como en el caso de la mamá de Moisés, que Moisés luego se convirtió en el que libertó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de la esclavitud. Entonces, como Satanás sabe que del vientre de una mujer puede nacer alguien que lo va a pisotear, lo va a derrotar a la manera que Dios lo va a usar, entonces pone todo lo que está a su alcance para a matar a nuestra descendencia, ¿no? O si no es matar, es hacerle un daño, y ese daño que lo hace, por ejemplo, ¿cómo nos usa a nosotras las mujeres, ¿no? Estoy embarazada, ¿no? No lo quiero tener, ya está, niño arruinado ahí, va a nacer, pero ya nace con esto de rechazo, y un niño que nace con rechazo ya no nace bien, ¿no? Ya nace con ese rechazo y va creciendo, tal vez un joven fuerte y todo, pero ya rechazado, y a eso se le suman muchas cosas en el transcurso de su crecimiento, ¿no? No podemos ahondar en eso porque el tema es, tenemos que continuar con nuestro tema, ¿no? Y si ahondamos, vamos a pasarnos, como ha sucedido en la mañana, pero estamos en el ayuno, ¿no? Y tenemos que entender la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, a través de toda la historia que nos narra la Biblia, y si salimos fuera de la Biblia, también hablamos de naciones, cómo es que la descendencia, nuestra descendencia es atacada por el enemigo para matarlos o arruinar su vida, ¿no? Y en la Biblia yo pienso que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como así lo dijo la pastora, ¿no? Margot, de que un padre entrega a sus 2 hijas, ¿no? O sea, en ese tiempo la mujer no era tan valorada, pues, ¿no? Entonces sí, te entrego, ¿no? A mis hijas, y para que puedan hombres abusar de ellas, ¿no? Y a través de toda la historia, como hemos visto en el caso de Moisés, también en los reyes, vemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes 16:3, ¿no? Reyes, ¿no? Puestos por Dios. Uno de los reyes es Acaz,
que dan en sacrificio a sus hijos a ídolos. Recuerdan, si ustedes han leído el libro de los reyes, ahí reyes puestos por Dios se volvían corruptos, ¿no? En donde un momento, un tiempo, una hora, no sé, dedicaban su adoración a Dios y luego se dirigían a los ídolos, ¿no? 2 o 3 por ahí se salvan, pero después la mayoría. ¿Y todo eso de dónde venía? De Egipto, ¿no? Ahí aprendieron ellos a adorar los ídolos, ¿no? Entonces, y hasta el día de hoy, Satanás lo que hace es atacar a nuestra descendencia y arruinarles la vida. ¿Y por qué? Porque odia a la mujer, como vamos a ver más adelante, que es una de las consecuencias. ¿Subo más? Ay, yo lo bajo porque mi voz es muy chillona. Pero me están escuchando, me dicen que suba. Mire si subo ahí como hay, muy chillona es mi voz. Ya. Muy chillón es mi voz, no sé, trataba a veces de mejorarlo, pero nada, ¿no? Entonces, eso que quede bien en claro en cuanto a nuestra descendencia, ¿no? De que el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para arruinar nuestra descendencia, ¿no? Pero también, ¿no? Él usa todos los medios para que nosotros, o sea, entre nosotros los cónyuges, nos levantemos el uno contra el otro, porque ese es su trabajo. Cuando Dios creó a la familia, lo estableció con principios, ¿no? Y que iban a ser buenos para ellos, pero por la desobediencia del hombre, entonces se origina todo, ¿no? Es que siendo a Adán un solo hombre y necesitaba a alguien igual a él, entonces cuando vemos en Génesis 2:18 dice, lo ve ahí Dios y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Pero luego nosotros terminamos en la ayuda errónea, ¿no? En eso nos convertimos, no en la idónea, porque la idónea es que ayuda, ¿no? Protege, ¿no? Y la errónea es que hace todo lo contrario. Entonces también se levanta contra nosotros, la pareja, para levantarnos el uno contra el otro. ¿Y qué termina haciendo? Dividiéndonos. Estamos los dos juntos, allí en la casa, o dormimos los dos juntos, pero estamos divididos. Hay un espacio que nos separa. Y podemos estar años, pero ahí estamos divididos, ¿no? Y ahí logró su objetivo, porque ese es el objetivo de Satanás, de dividirnos a nosotros, los esposos, por situaciones, ¿no? Que se nos presentan, ¿no? Y mayormente es cuando se mete el papá o se mete la mamá en el matrimonio, ¿no? Es algo que, bueno, a nosotros las mujeres no nos gusta, pero también al hombre no le gusta que nuestros padres se metan, pues, ¿no? Porque ya es nuestro propio hogar y nosotros los padres no debemos de meternos. Entonces, por cosas así, o sea, son una de las cosas, pero hay muchas, ¿no? Mejor no adelanto, sigamos viendo más adelante. En Génesis 3, 6 al 7, y ahí vamos a ver las consecuencias, ¿no? De la desobediencia del hombre. Dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que lo tomó del fruto y lo comió.
¿ya? Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Miren, ¿no? Yo digo, ¿no? Estuvieron ahí Adán y Eva. Nosotras las mujeres somos curiosas, ¿no? El hombre no es tan curioso, pero ahí estuvo Adán y Eva y se acercaron, ¿no? Al lugar donde Dios les había prohibido que se acercasen. Entonces dice que Eva vio el fruto y quiso, deseó ese fruto, ¿no? Y yo me imagino más o menos de que estaba Adán y Eva, los dos estaban juntos, ¿no? Adán, bueno, no existía en ese tiempo el celular. Adán estaría ahí turuleto con el celular y mientras la Eva se pone a conversar con Satanás, ¿no? Entonces ahí cuando ella come del fruto y le dice, toma Adán, él, como estaba con el celular, agarra y come. Porque la Biblia no menciona que le haya dicho, oye Eva, no debemos de acercarnos ahí porque Dios nos ha dicho que no debemos de acercarnos a este árbol. Simplemente él lo recibió y lo comió, ¿no? Porque dice, porque después dio un poco a su esposa, a su esposo que estaba con ella y él también lo comió. Entonces estaba muy inquieto con el celular. ¿Qué chatearía, no? A las hormigas, los elefantes, los frutos que había ahí. Después yo me sonreía cuando decía esto, estaría con su piedra o su palo ahí, pues, ¿no? ¿Qué haría? Le haría un dibujo al palo, a la piedra, que no se dio cuenta que Eva estaba conversando con el enemigo, ¿no? Y dice que sus ojos fueron abiertos. O sea, en parte Satanás no le engañó, pues, ¿no? Porque le dijo, no, tus ojos se van a abrir, vas a ser como Dios. En parte sí, ¿no? Y entonces dice, fueron abiertos y de pronto sintieron vergüenza y de su desnudez. Entonces ellos mismos agarraron hojas de higuera y se cosieron, ¿no? Ahí nomás lo dejamos y continuamos porque nos vamos a demorar. Ahora, como esposos, ¿no? Luego ya de estar mucho tiempo y no nos llegamos a entender, estamos ahí en un ring, ¿no? Ahora, ¿quién gana? ¿Ganas tú o gano yo? Y estamos ahí, ¿no? Como ahí dice que el conflicto entre esposos es inevitable, pero el combate es opcional. Yo, o sea, tu esposo o yo como esposa, yo decido si nos llevamos a ese boche, pues no, a ese combate. Nosotros, los esposos, decidimos. Y generalmente cuando estamos en eso de que, ay, no estoy de acuerdo con eso, no me parece, generalmente lo que hacemos nosotros es buscar pelea. Al menos nosotras las mujeres, ¿no? Que somos las peleonas, somos todos nosotros, ¿no? Y somos curiosas como Eva, ¿no? Y hacemos eso, pues, ¿no? Y queremos que el hombre reaccione, pero no te dice ni fu ni fa, ¿no? Y peor todavía eso nos entiende más, ¿no? Que quisiéramos hacer mucho más, ¿no? Pero yo no sé si alguna esposa ha logrado hacer mucho más o ha sabido controlarse, ¿no? Pero a veces nos excedemos, ¿no? Por eso nuevamente el conflicto entre esposos es inevitable, pero el combate es opcional, ¿no? Y vamos a Génesis 3, 11 al 12. Cuando Dios le dice, ¿no?
¿quién te dijo que estabas desnudo? Le pregunta, ¿no? Cuando Dios va a su encuentro, porque ellos tenían un encuentro con Dios y yo pienso que antes del pecado ellos lo disfrutaban, ¿no? Pero luego acá ya Jesús va y los encuentra cubiertos con la hoja de higuera y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Le hace esa pregunta, ¿no? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Menos mal que sí reconoció que le dio y él comió, no que le metió a la fuerza, ¿no? Sino reconoce que sí, me dio mientras estaba embobado ahí y yo lo comí, porque ni siquiera se dio cuenta de que estaba ahí conversando con el enemigo. Y yo me pregunto, ¿a dónde queda o quedó eso cuando le presenta, ¿no? Cuando vemos en Génesis 2:18 que Dios se da cuenta que el hombre está solo y ya pues le saca la costilla, lo hace dormir, le saca la costilla y luego de ahí, de la costilla, forma a la mujer, ¿no? Y se lo presenta, ¿no? Se lo presenta a Adán y cuando Adán lo ve, por fin dice, ¿no? Ahora tengo a alguien a mí, parecido a mí, porque él se había pasado todo el tiempo viendo ahí que cada animal que estaba en el huerto del Edén tenía su pareja, pues, ¿no? El elefante, su elefanta, el león, su leona, la hormiga, su hormigón, bueno, no sé. Pero el asunto es que él no tenía a alguien igual a él. Y cuando Dios le presenta, le dice, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. En ese momento, miren, cuando Dios le hace la pregunta, ¿acaso tú has comido del fruto que yo les prohibí que comiesen? Al toque, la mujer que tú me diste, me dio de comer. No, me dio el fruto y yo lo comí, lo acusa. Y ahí es una de las consecuencias de la desobediencia del hombre de acusarse. De ahí viene todo. Si todo fue bonito en el huerto del Edén cuando no hubo el pecado, ahora fuera del huerto del Edén tenemos que vivir las consecuencias y sobre esas consecuencias nosotros tenemos que lidiar y declarar victoria, porque vamos a ver que nosotros tenemos victoria, pero a través de quién. Y sí podemos nosotros llevarnos como esposos, aun aunque pareciera que no lo podemos hacer. Amén. Entonces, ahí comienza el problema en el hogar. Vamos a ir a Génesis 3:1. Como nos dice acá, el querer controlar al cónyuge de una u otra manera. Y aquí vamos a ir a la serpiente, ¿no? Donde dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales que Dios había hecho o había creado. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Así le dijo Dios? ¿Le dijo Dios así o no le dijo? ¿Qué le dijo? Solo le prohibió de un fruto. O sea, ellos podían disfrutar de todos los frutos, pero solamente de uno le prohibió, le dijo del árbol del bien y del mal. De ese no puedes comer. Pero miren cómo se le acerca Satanás y le dice, con que Dios
les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los frutos de acá, que hay en el huerto. Pero ella más adelante, si nosotros leemos, no está ahí, ella le dijo, no, solamente de eso. Entonces, Satanás así se acerca a nuestras vidas, pues, ¿no? Nos hace, nos confunde. Y nosotros muchas veces creemos que estamos bien, pero estamos mal, ¿no? Nos mete cosas en nuestra mente, en nuestra cabeza, para como pareja distanciarnos el uno del otro, ¿no? Y nosotros normal creemos que así son las cosas y no son así. Y no nos damos cuenta que es el enemigo trabajando en nosotros como matrimonio para dividirnos, porque ese es su trabajo, de dividirnos como esposos, dividirnos entre los hijos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que estar bien despiertas, ¿no?, en nuestra vida espiritual, para poder discernir qué es lo que está sucediendo. El trabajo del enemigo es dividirnos, y él va a usar todas las maneras, todas las estrategias para dividirnos entre esposos, porque sabe que si nosotros estamos unidos, eso indica que estamos aplicando los principios que Dios ha dejado en su palabra y estamos guiándonos bien, y entonces está bajo la planta de nuestros pies. Entonces él va a hacer todo para dividirnos, y divididos no estamos en unidad. Divididos, yo pienso por mi lado y él piensa por su lado, entonces no funciona absolutamente nada, ¿no? Entonces, vamos a ver otra de las consecuencias, ¿ya? Y acá sí se agarra con la mujer, ¿no? En Génesis 3:16, y luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esta partecita, y desearás controlar, o sea, en la otra versión de la, ¿cuál es esta? De la NTV, primera vez que yo lo he leído, ¿no? O sea, en donde es más claro, ¿no? Y le dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti, ¿no? A ver, yo pregunto a las mujeres, ¿cuántas hemos querido dominar a nuestros esposos? No se queden calladitas. Yo, por ejemplo, sí. Yo sí. La verdad es la verdad. Porque desconocía muchas cosas. Cuando nos casamos, alguien nos dice: ven a la escuela acá que vas a aprender cómo te vas a comportar, a la mujer con tu esposo, y al hombre cómo te vas a comportar tú con tu esposa. ¿Vamos a algún sitio a aprender? No. Nadie se prepara para eso. ¿Y qué hacemos? Venimos a nuestro hogar, formamos algo que Dios nos da a los que nos casamos, nos da el privilegio de edificar nuestra propia casa. Pero ambos venimos con nuestras mochilas, la mochila mala, si es que fue un hogar malo, me refiero a que no fue correcto, en el sentido de que no se aplicaron ahí principios de vida o principios de la palabra de Dios, ¿no? Y buena si se aplicaron los principios, ¿no? Porque hay muchos hogares. Si yo les pregunto a ustedes cómo fue tu hogar, no fue tan bueno. Mis padres no se amaban, mis padres me basureaban, porque así somos nosotros los padres. O sea, lo que hacemos es traer el molde de mis padres. Si fue bueno, qué bueno, ¿no? Pero si fue malo, qué malo también. De ambos, ya sea del hombre o de la mujer, traemos esos moldes. Pero
Dios nos da a nosotros, si le conocemos, el privilegio de poder guiar nuestro hogar como Dios lo ha establecido en su palabra. Pero muchas veces nosotros decidimos hacerlo a nuestra propia manera. Yo conocía la palabra de Dios, pero yo desconocía todo esto del esposo, de la esposa, porque en nuestro tiempo, ¿qué cosa? Te ibas a un culto y ahí había reuniones, solo lunes podías descansar, después era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde, que uno asistía a la iglesia y solamente te daban palo, te cacheteaban ahí. No te pongas pantalón, no te pintes, no te cortes el cabello. Y la Marina se cortaba el cabello. Entonces era yo, ¿no? Entonces eso, hoy en día se enseña la palabra, al menos acá en la IBE Callao se enseña la palabra. Se dice cómo uno tiene que vivir como hijo de Dios, cómo tiene que conducir su vida basado en la palabra, ¿no? Y no sé, de repente no, solamente nos convertimos en oidores, pero no en hacedores de la palabra, entonces nuestros hogares no funcionan. Y puedo tener 30, 40, 50 años en el Señor y no funcionan porque dejamos de lado los principios de la palabra de Dios. Yo nací en hogar evangélico, pero como les digo, no fui enseñada. Dios nos tuvo que traer de Trujillo a Lima y ahí sí, Dios comenzó a abrirnos los ojos y nos dimos cuenta, al menos yo personalmente me di cuenta que mi hogar no se conducía bien, que yo era la cabeza, entonces, ¿y quién es la cabeza en el hogar? El hombre. En realidad ambos son los responsables del hogar, pero cumplimos diferentes funciones, ¿ya? Y eso en años atrás, y esto continúa hasta el día de hoy, que porque el hombre en la cabeza del hogar puede pisotear, puede pegar, puede hacer lo que quiera. No, eso no está escrito en la Biblia, ¿no? Y yo soy la cabeza, dice, ¿no? Entonces, como yo crecí también en un lugar donde había que los hombres pegaban a sus esposas, los arrastraban por el piso. Entonces, yo me formé de esa manera y en mi cabeza yo decía, a mí un hombre que me dé un golpe, yo le voy a dar 100 golpes, porque a mí no me va a pegar, decía, ¿no? ¿Por qué se deja? Y justo a mi vecino era un hombre bajito y ella era alta, ¿no? ¿Y cómo se lo arrastraba a esta mujer? Y yo me decía, a mí nadie se me va a pegar, un hombre no me va a tocar, ¿no? Más bien yo sí le voy a tocar al hombre. No. Pero bueno, sí tenía esa idea. Me da uno y yo doy 20, ¿no? Bueno, me tocó un esposo tranquilo y ahí es donde la luché, pues. Y llegué y ahí es donde yo quería hacer que él reaccionara, pero él jamás reaccionó, ¿no? Entonces, peor, pues era para mí que no digan ni sí ni no, era peor, ¿no? Entonces yo comencé a tomar el control del hogar y cuando Dios me hizo ver, lo entendí, ahora hay que ordenar el hogar. Pero tampoco crean que ya está ordenadito y que todo está perfecto, ¿no? Ahora como viejitos todavía lidiamos, ¿no? Todavía, y ahí hay que, bueno, viejitos, no, pero ya, bueno, ya se me salió el viejito, ¿no? No me considero viejita, pero ya se me salió, ¿no? Y tenemos, ¿no?, nuestras luchas. Ya, entonces de ahí, de lo que acabamos de leer, la palabra de Dios nace de que nosotras vamos a desear controlar a nuestros esposos, pero dice, Él gobernará sobre ti y gobernará sobre nosotras a la manera que Dios lo ha establecido, ¿no? Porque si tampoco el hombre lo sabe entender, entonces no va a funcionar el matrimonio, ¿no? Y si estamos nosotros, como decía la pastora Margot, han cumplido 50 años, que 50 años de todo bonito, ¿no? Ha habido todo bonito y feo y todo, pero
Yo soy de las personas que considero que si una pareja llega a los 50 años es gracias a Dios y porque también Dios los juntó, ¿no? Dios los juntó y hay amor entre los dos y podemos soportar las cosas que se puedan presentar, ¿no? Por eso, cuando no se casan en que Dios los ha unido y no hay amor, entonces ahí viene, me divorcio. Aunque yo también le decía, quiero divorciarme, quiero separarte. Yo he sido muy fastidiosa con él, ¿no? Quiero separarme, agarrar mi maleta y me iba y él se iba detrás de mí, ¿no? He hecho esas cosas, ¿no? Pero luego ya volvía, porque yo decía, si llego a mi casa, yo le decía que me voy a mi casa, pero yo no podía llegar a mi casa porque mi papá de una nomás me regresaba, ¿no? Pero yo lo hacía sufrir a él por la calle, yo con la manta, él jalaba la maleta y yo jalaba el otro, no, Marina, pero ¿cómo está? Y así he sido yo. Y ya tenía que, me ponía a pensar, no, si me voy, mi papá me va a pegar y esto, lo otro, mejor me regreso con él, pero le hacía a él que me siga no sé cuántas cuadras y ya, hasta que me convencía y nuevamente regresamos. Así ha sido nuestros inicios de matrimonio, pues. Y bueno, ya en la medida que hemos ido aprendiendo la palabra y aplicando la palabra, nuestro matrimonio ha ido consolidándose, pero no es un matrimonio perfecto, ¿eh? No es un matrimonio perfecto, sino vamos en ese proceso, ¿no? Porque cuando Dios nos habla, yo no sé si Dios les está hablando acá a los matrimonios, pero si Dios te está hablando en esta mañana, tú comienza a considerar la palabra de Dios y comienza a vivir bajo los principios de Dios y vas a ver que sin importar el tiempo que tú tengas, tu matrimonio se va a mejorar. Porque donde se aplica los principios de Dios, todo va en orden, ¿no? Vamos en ese proceso, en ese caminar y todo va a llegar a ser perfecto el día que nosotros estemos con Dios nuestro Padre y nos podamos mirar cara a cara, ¿no? Como decía la pastora Margot en la mañana, yo ya me quise separar, ¿no? Yo converso mucho con ella y yo lo que hacía era escucharla, ¿no? Y luego orar para que Dios la convenza a ella, porque por más que yo le podía decir algo, no me oía, porque cuando uno está con eso metido en la cabeza del esposo, uno no escucha consejo, no piensa, ¿no? Y uno dice, esto voy a hacer, esto para acá, esto para el otro, ¿no? Pero son nuestras decisiones, pues. Pero si lo dejamos al Señor, ¿no? Y si uno está orando, Dios te hace ver de una o de otra manera y te convence. ¿Cómo le llevó a orar a leer ese libro, ¿no? Para otra persona y fue para ella también. Es que así es Dios, pues, ¿no? Así es Dios. No, nosotras no nos vemos nuestros propios errores. Yo pensaba que estaba bien, estaba en lo correcto, pero también Dios me hizo ver que estaba mal, que mi hogar era un fenómeno, ¿no? O sea, no tenía cabeza, solamente tenía el cuello y así funcionaba el hogar y no estaba bien. Pero también hay otra estrategia que el enemigo hace, ¿no? Y arrecia en nuestros hogares, la contienda, la división entre hermanos. Yo vi entre mis hermanos mucho distanciamiento y yo dije, voy a luchar contra esto, los voy a tratar a mis hijos desde pequeños para que ellos, cuando estén grandes, se busquen, estén juntos, se demuestren el interés o el amor de hermanos el uno al otro. Ese fue mi pensamiento cuando yo tuve a mis hijos. Y entonces cuando yo los veía a ellos de pequeños, que se peleaban, ¿cómo sabía que estaban peleados? Cuando estaban en la mesa, todo silencio ahí, ¿no?
Yo decía, esto está raro acá. Nadie decía nada, todos comían calladitos, ¿no? Y luego les preguntaba, ¿qué ha pasado? No, mamá, nada, no ha pasado nada. Algo ha pasado. No, mamá, no. A ver, Carolina, no, mamá. A ver, no. A ver, Daniel, no. Pero él con una sonrisa acá en la boca. Siempre eso yo lo veo, ¿no? Con una sonrisa él. Entonces, nada ha pasado. Entonces, van a terminar de almorzar, vamos a quedarnos sentados toda la tarde acá. Ninguno se va a mover de la mesa hasta que me diga qué ha sucedido. Mamá, los tres no ha sucedido nada. No sé, yo sé que ha sucedido algo y de acá nadie se levanta. Y yo, ¿qué mamá vas a estar ahí? Ellos se ríen, mamá, pero te vas a dormir. Me importa, voy a estar dormida, pues ustedes ni uno se mueve de la mesa. Y ellos sabían que pasado un tiempo yo cabeceaba porque de todo el agotamiento en la mañana yo tenía que dormir. Entonces entre ellos se comenzaba, ya tú dile, yo ya a veces me hacía la dormir, tú dile, y así estaban en ese plan, ¿no? Hasta que luego hablaban, ya mamá, y hablaban. Ahora pedíse perdón, ya perdóname. Abrazo, le decía yo, abrazo, tiene que haber un abrazo. Y ahí ya, entre risa y todo se abrazaban y ya, todo bien. Entonces, eso ha sido hasta cierto tiempo, ¿no? Y el enemigo toda la vida ataca. Y vamos a ver cuál es la razón. Y vamos a la palabra de Dios. Y hay ejemplos, bastantes ejemplos, ¿no? En la Biblia como vamos a ver. Por ejemplo, tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos que leer Génesis 4:8. Dice, cierto día Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Cuándo sucedió eso? Después que ellos fueron sacados del huerto del Edén, ¿no? Por su desobediencia. Quiero que ustedes tengan siempre presente que por la desobediencia de ellos fueron sacados del huerto del Edén. Ahí tuvieron hijos, Caín y Abel. Estamos hablando de Adán y Eva, ¿no? ¿Y por qué Caín decidió matar a su hermano Abel? ¿Saben por qué? Quiso matarlo por celo. ¿Pero por qué? Hay una razón. Cuando los dos hermanos se van a ofrecer sacrificio a Dios, dice la palabra de Dios, si ustedes retroceden, dice la palabra de Dios, de que Caín era un labrador de la tierra, ¿no? Cultivaba la tierra. Entonces él decide llevar los frutos de la tierra. Y Abel era ganadero, ¿no? Y él decide llevar lo mejor, ¿no? La oveja mejor y ofrecerle a Dios. ¿Por qué Dios no aceptó a Caín si está también llevando lo mejor? Porque Dios después, o mejor dicho, antes en el huerto del Edén, cuando ve que Adán y Eva estaban cubiertos con ojos de higuera, ¿qué hace Dios? Los viste. Pero para vestirlos, ¿qué cosa necesitaba? Era degollar un animal. Y ahí se inició el primer derramamiento de sangre, ¿no? Degolló al animal y tuvo que vestirlo con piel del animal. Entonces ellos ya están fuera del huerto del Edén y lo que ellos sabían que deberían de ofrecer era un animal, ¿no? Había que derramar sangre. Pero el Caín dijo, si yo le voy a llevar mi mejor fruto, porque yo quiero ofrecerle eso, yo veo ahí un Caín caprichudo, ¿no? Actuando a su manera, un Caín berrinchudo.
Entonces, Dios no le acepta, pues, porque Él no le había dicho, tú ofréceme tus vegetales y tú ofréceme tu becerro, ¿no? Sino, Él quería un animal. Y ve con agrado lo que le ofreció Abel y lo aprueba, pues, y no aprueba a Caín. Entonces el berrinchudo Caín se puso, pues, celoso, y miren cómo Satanás entra ahí y le mete en sus pensamientos, mata a Abel y lo invita a su hermano, y así es como él lo mata, ¿no? Y ya todos sabemos esta historia. Pero yéndonos a la historia en la Biblia, tenemos, por ejemplo, una rivalidad entre Ismael e Isaac también. ¿Recuerdan quién es Ismael, quién es Isaac? Los hijos de Abraham. Ven esa rivalidad. ¿Y por qué hay esa rivalidad? Pues todo tiene una consecuencia, ¿no? Entre Ismael e Isaac. ¿Por qué? La desobediencia, pero había ahí, Isaac era el preferido de Sara, ¿no? Y Ismael de la otra mujer, ¿no? Entonces, pero Ismael era el mayor, pues. Entonces ahí también entra el celo. Ahora, entre Esaú y Jacob, eran también dos hermanos. ¿Por qué hubo esa división, esa separación entre ellos? ¿Por qué? Las rivalidades, ¿no? De querer recibir la bendición de su padre, ¿no? Y Jacob engañó, pues, a su papá, y Esaú era el que debería de recibir la primogenitura, ¿no? Y Jacob es el que recibe. Entonces hay una rivalidad, muerte ahí, ¿no? Luego también vemos a Lea y Raquel, ¿no? Lea, que es usada por su papá para engañar ahí a Jacob, ¿no? Para engañarle, no pensando que era Raquel, el papá decide entregar a Lea. Entonces ahí hay esa rivalidad luego de que Lea tenía hijos y Raquel no podía tener hijos, ¿no? Y comienza esa rivalidad entre ellas, ¿no? Y también tenemos otro ejemplo de José y sus hermanos. ¿Y por qué hay esa rivalidad? Porque había preferencia ahí del papá hacia José. Por eso es que sus hermanos deciden matarlo, ¿no? Y luego termina siendo vendido, pero detrás de todo eso había un propósito de Dios que no es el momento para tocarlo. Pero hay esa rivalidad porque José era el hijo preferido. Y eso hoy en día también lo hacemos nosotros, pues sí. Y luego hay tremendos problemas, ¿no? Después también encontramos entre los hijos de David, ¿no? Amnón y Absalón, ¿no? Y Absalón termina matando a su hermano Amnón por algo que había hecho y no estaba bien, ¿no? Entonces, en cada caso hay acciones recurrentes y pecaminosas, ¿no? Y uno puede decir, pero si ellos, David, por ejemplo, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, falló, tuvo sus fallas porque no supo ser un buen padre. Fue un buen rey de acuerdo al corazón de Dios, pero no fue un buen padre. ¿Por qué Absalón mató a su hermano Amnón? Porque Amnón violó a la hermana de Absalón, eran medios hermanos. Y como el papá no hizo nada, entonces él tramó matarlo. No sé si pasó 2, 3 años, pero el asunto es que lo llegó a matar. Porque el papá no hizo nada y eso es a veces a los papás no hacemos absolutamente nada y causamos esa contienda entre los hermanos, y de por medio pues ahí está el enemigo, pero no toda la culpa le vamos a echar a Satanás, ¿no?
Él usa los medios, las maneras, y nosotros le hacemos caso y luego suceden estas cosas, ¿no? Pero si algo que Dios ha establecido desde un inicio en el huerto del Edén y fue lo mejor para el hombre, lo mejor para la familia, lo mejor para el matrimonio, y bueno, por su desobediencia, ¿no? Hay consecuencias, pero también Dios, como fue bueno su voluntad para el ser humano, Él también proveyó la manera de cómo nosotros volvamos a tener comunión y de cómo nosotros podamos llevar bien nuestra vida personal, nuestro matrimonio y nuestro hogar con nuestros hijos. Sino que, ¿qué sucede? De que nosotros bajamos la guardia. Pero aquí entra, ¿no? Y se cumple lo que Dios dice en su palabra, que por un solo hombre, Adán, entró el pecado, por un solo hombre, Jesucristo, entró la salvación, que es Cristo Jesús. Jesús vino a restaurar lo que Dios lo había destinado de un principio, ¿no? A que tengamos la comunión con Dios. Y vamos a ir a Colosenses 2, 13 al 15. Y vamos a ver que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, porque aún no les habían quitado su naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, o sea Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernadores y a las tinieblas espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Satanás estaba convencido que cuando Jesús murió, estaba convencido que ya él ganó. Él dijo, ya gané, esta es mi victoria, ¿no? Ya lo derroté. Pero no contaba con la astucia de que Jesús al tercer día iba a resucitar. Y cuando Jesús resucitó al tercer día, como dice acá la palabra de Dios, los avergonzó públicamente, ¿no? Y los condujo en una fila, cuando se derrota al enemigo, los encadena y los lleva en fila, y ahí los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa victoria en la cruz del Calvario que obtuvo Cristo, nos los ha dado a nosotros para que nosotros obtengamos victoria en nuestro diario vivir, ya sea con nuestro esposo, ya sea con nuestra esposa, ya sea con nuestros hijos. Ahí díganme todos amén. Entonces, tomemos esa victoria, amados hermanos. Tomemos esa victoria y sigamos adelante. Yo estoy enseñándoles en este momento, cuando el pastor me dice, Marina, vas a dar un tema, ¿no? En el ayuno. ¿Cuál será? Y tengo esto, pues, ¿no? Entonces comienzo yo, o sea, no de ahora, yo ya lo tengo unas 3 o hace un mes, creo, viendo allá. El Señor me comienza a hablar ahí, pues, ¿no? Me hace entender de que yo he estado con tantas cosas, amados hermanos, que yo he pasado en mi salud. Yo estaba turulenta, caída ahí, ¿no? De que ya no guerrear. Yo he sido una mujer muy, muy guerrera, ¿no? Lo que yo oraba y quería y se lo pedía al Señor, Él me ha dado la victoria, ¿no?
Entonces, pero uno tiene que tomar esa victoria. Si Jesús ya nos dio la victoria, no es que tú estás echadita y te da la victoria y ya está, sobre lo que tú quieres. No, tú tienes que actuar, declarar la palabra. Entonces, estaba así. Y viendo esto de acá, Dios me levanta, ¿no? Entonces, he comenzado a guerrear, he comenzado a orar, he vuelto a tener esa firmeza, esa convicción, ¿no? Y Dios está obrando en mi vida personal y también está obrando en mi hogar, porque también tenemos esas dificultades. Y yo sé que el enemigo está derrotado como una de las consecuencias ahí por la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo a la mujer? Una de las consecuencias. Le dijo, tú le pisarás en la cabeza, ¿no? Nosotras las mujeres tenemos bajo la planta de nuestros pies al enemigo, pero nos dormimos, nos olvidamos la palabra y nos dejamos llevar por las circunstancias, ¿no? Por lo que tus ojos ven, ¿no? Pero tenemos que agarrarnos de la palabra, ¿no? Y volver recordar la palabra. Porque su trabajo el enemigo es hacernos olvidar la palabra y encerrarnos en nuestro propio problema. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no se le he dicho al Señor por qué, pero yo en mi cabeza, en mi mente, ¿no? Una cosa, otra cosa. Lo último que me había sucedido es que yo decidí no ir al oftalmólogo y ya llevaba 1 año. Pero ¿saben qué sucede? Que yo no podía ver a una distancia de 3 metros. Yo pienso que es los medios que Dios ha usado para que yo vuelva en sí, pues, ¿no? Como el hijo pródigo. Entonces, ya me estaba asustando un poquito, ¿no? No mencioné la palabra de cómo me quedaría, no me lo mencioné, pero le digo a mi esposo, quiero ir. Y he ido. Y entonces me dice, ¿no? Le digo, quiero saber qué me está sucediendo para saber, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ustedes saben que solamente me funciona a mí el ojo derecho, el izquierdo ya no veo. Entonces, ¿qué sucede? Y me dice, señora, tiene una basurita en su córnea. ¿Y qué es esa basura? Le digo, es que es algo que yo no hago higiene. ¿Qué? Señora, me dice, ni yo sé qué cosa es lo que usted tiene. Agarra ¿cómo se llama esta cosa? Un hisopo y me comienza a sobar y le digo, me duele. Y me dice, señora, quiero ver si es movible. Ya, vaya y compre un lente ortopédico que ahorita le vamos a hacer una limpieza. Y ya pues algo luego a mi esposo, mira, dice, ya, vamos a comprar, me dice, ya, y regreso. Y bueno, sí me han hecho una limpieza, o sea, eso es encima de la córnea. Me han hecho una limpieza. Y luego comienzo a ver bien, pero he estado con ese lente 1 mes, que nadie lo ha notado, ¿no? He estado con ese lente 1 mes y mi visión ha mejorado. Yo de acá el 16 de septiembre, todo es para la gloria del Señor, ¿no? El 16 de septiembre tengo que regresar. ¿Cómo va? Yo fui a la primera, a la segunda, a los 2 días que me hizo eso, yo fui y me dices, ¿cómo va? Señora, esa cosa así me dijo, esa cosa se está originando otra vez en su ojo. Véngase de aquí a 1 semana. Entonces ahí ya comencé a orar, pues he orado. En realidad, hermanos, yo no oraba por mi ojo, ya, en realidad. Entonces comencé a guerrear, a orar, y cuando voy pues a esperar qué cosa me dice, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué, señora? Todo está bien. Y esa basurita que usted dice, yo lo veo limpio, me dijo. Venga de aquí a 1 mes. ¿No? Entonces acá el 16 de septiembre me ve y bueno, yo estoy dando gracias a Dios porque él usa un medio, ¿no? Como para que nosotros podamos volver a Él, ¿no? Y ese medio, tú tienes, no sé qué cosa puedas estar pasando, dificultad, estamos hablando del lugar de dificultad con tu esposo, con tus hijos, entonces vuelve y guerrea. Porque el enemigo está derrotado y vencido. Y lo único que tenemos que hacer es declarar la palabra.
pararnos firmes y decirles: tú no tienes derecho en mi vida, no tienes derecho en la vida de mis hijos. Te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas. ¿Quieres la salvación de tus hijos? Ora también y declara que ellos son salvos, porque tenemos esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces Dios va a comenzar a obrar en nuestras vidas. No dejemos que el enemigo nos tenga ahí dormidos, pasivos, sino que declaremos. Tan solamente, amados hermanos, tenemos que reconocer la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y nos los da, lo ha dejado escrito en su palabra, y nosotros tenemos que cogernos de esa palabra y declararle al enemigo y decirle que él no tiene lugar en nuestras vidas, no tiene lugar en nuestros hogares, no tiene derecho en la vida de nuestros hijos. Y veremos, ¿no?, la victoria, ¿no?, lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, y podemos seguir adelante. Amén. Vamos, les invito a que se pongan en pie. Vamos a orar. Lo otro que nosotros tenemos que entender, que la lucha, como nos dice la palabra de Dios, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nos habla que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿no?, en los lugares celestiales. O sea, en matrimonio no es mi lucha contra el esposo, sino con ese espíritu maligno que se viene a meter en nuestra relación y dividirnos. Mi lucha no es contra la esposa, mi lucha no es contra mis hijos. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos: guerreo o me levanto con mis hijos, ¿no? No es. Es contra estos gobernadores de las tinieblas, con estos potestades que trabajan arduamente para desunirnos como familia. Y siempre ellos desean nuestro mal. Pero ahí paremos nosotros en la brecha, firmes, seguros y confiados que la victoria es nuestra. Amado Padre, te damos gracias en estos momentos por este tiempo, Señor, que tú has preparado para nosotros, tus hijos, Señor, de la IBE Callao. Te damos gracias, Padre, gracias, porque estamos en este lugar, en esta mañana, para recibir tu palabra, que es viva, que es eficaz, que penetra nuestro espíritu, nuestra alma, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra hace lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros si le permitimos. Ahí, amado hermano, amada hermana, esposa, esposo, padres, oremos, postrémonos delante del Señor. ¿Qué es lo que tú deseas como esposa? ¿Qué es lo que tú deseas como esposo? ¿Qué es lo que ustedes desean como padres? ¿Qué es lo que ustedes, hijos, desean como hijos? Los hijos tenemos que cumplir el principio de honrar y respetar a nuestros padres a pesar que sean chinchosos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, no vamos a tener larga vida acá en la tierra, porque si no, no nos va a ir bien. Eso es lo que Dios lo ha dejado escrito en su palabra. Y vamos a hacer una oración de guerra en esta mañana. Aquí estamos, amado Padre, Señor, como iglesia. Nos unimos, Padre,
nos unimos a interceder, a orar. Primero por nuestra vida personal, Señor. Que volvamos al primer amor. Que volvamos a tener esa comunión contigo como lo hacíamos en nuestro primer amor. Luego, Señor, si estamos casados, Señor, como pareja, que ambos cumplamos esas funciones que tú has establecido, Señor. El esposo ame a su esposa, así como Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. Que la esposa respete a su esposo y sea la ayuda idónea para su esposo. Como padres, que no provoquen a ira a sus hijos. Y como hijos, aprendamos a honrar y respetar a nuestros padres, porque cuando tú nos das tus principios, no dices si es que ellos se portan bien, sino tú simplemente lo has dejado escrito y dices que cada uno, ocupando el lugar que ocupamos, Señor, apliquemos tus principios. Apliquemos tus principios, amado Dios. Y yo en esta mañana, en estos momentos, Señor, declaro sanidad y prosperidad en la vida personal de cada hijo que viene a este lugar. Declaro restauración en los matrimonios. Vuelven a su primer amor, sin importar el tiempo de matrimonios que lleven. Vuelven a su primer amor, porque ese es el deseo tuyo. Oro y declaro en esta mañana que los hijos vuelven al primer amor desde que te conocieron, Señor, y comienzan a aplicar, Señor, ese principio que les beneficia a ellos de honrar y respetar a sus padres, para que les vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra. Y en esta mañana, con la autoridad, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros, y con la autoridad, Señor, que tú me das en esta mañana, le ordeno en el nombre de Jesús al enemigo, a Satanás, que ha entrado en la vida de los esposos, que ha entrado en la vida de los hijos de esta iglesia. Le ordeno en el nombre de Jesús que se larguen de la vida de cada uno de tus hijos, y les ordeno que se vayan al abismo, a lo más profundo de la mar, en el nombre de Jesús. Y digo que no tienen derecho sobre ningún hogar de la IBE Callao. Les digo que no tienen derecho sobre cada hijo de la IBE Callao. En el nombre de Jesús, te hago recordar que tú ya estás derrotado y vencido por la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario. Y la victoria de Jesús es nuestra victoria. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Gracias, Padre. Ahí, amado hermano, dale gracias a Dios. Párate en la brecha. Párate en la brecha. No tengas temor. No tengas miedo. Párate en la brecha. Y declárale al enemigo. Declárale que tu hijo volverá a amar a Dios. Declara que tu esposo conocerá a Dios. Declara que tu esposa conocerá a Dios. Declara que esa rebeldía de tus hijos se serán quitados, y que ellos volverán a ser los hijos de antes, en donde tú te gozabas, te alegrabas y disfrutabas de ellos. Nada ni nadie podrá quitar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha hecho en nuestros hogares, en el nombre de Jesús.
Tu victoria es nuestra victoria, amado Dios. Tu victoria es nuestra victoria. Yo disfrutaré de Daniel. Él me hacía reír. Él volverá a reírse conmigo. Porque la distancia ya ha sido rota en esta mañana. En el nombre de Jesús. Mis hijos, los tres, se alegrarán, se gozarán, Señor. Y te doy gracias en esta mañana por lo que tú has comenzado a hacer en mi hogar. Gracias te doy, amado Dios. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén.